Dayspring Theological University les presenta la clase Organigrama Ministerial parte 2 con su recurso el pastor Jorge Ortiz. Hola. Capítulo 4. La función de toma de decisiones de los ancianos. La función de toma de decisiones de los ancianos. Este es el capítulo 4. Los hombres que son llamados ancianos en la iglesia del Nuevo Testamento también fueron llamados obispos o supervisores, un título que se refiere a su función administrativa. Y también pastores, un título que se refiere a su función como consejeros espirituales y maestros. La palabra castellana anciano, la palabra latina presbítero y la palabra prebuteros, que se usaba en el texto griego original del Nuevo Testamento, todas estas son simplemente formas diferentes del mismo título. Todas se refieren a un papel de toma de decisiones. En muchos sentidos, la función de consejería espiritual y de enseñanza de los pastores es la más importante y ciertamente es la más descuidada en las iglesias de la actualidad. La función administrativa de los obispos superiores, de los obispos supervisores, también es muy importante, aunque también se descuida la mayor parte del tiempo. La función de toma de decisiones es quizás la menos importante de estas tres. Cuando la toma de decisiones no se realiza de la manera correcta, consume más tiempo de lo necesario, provocando pérdida de tiempo a los participantes. Por esta razón debemos considerar las funciones de toma de decisión de los ancianos en este capítulo antes de estudiar la función administrativa de los obispos o supervisores en el siguiente capítulo. Luego, la función de asesoramiento espiritual y enseñanza de los pastores en el capítulo que le sigue. En este capítulo comenzaremos por algunos asuntos doctrinales que deben considerarse en relación con la función de la toma de decisiones de los ancianos, pero el enfoque principal estará en algunas sugerencias prácticas en materia del juicio doctrinal. Asuntos doctrinales a considerarse. Una vez que la congregación ha seleccionado ancianos, estos funcionarán como cuerpo de la toma de decisiones para esa congregación. Los diáconos, ministros, maestros y otros trabajadores pueden ejercer cierta autoridad para tomar decisiones, aunque lo ideal y lo bíblico es que los ancianos se responsabilicen. Los diáconos, ministros y maestros deben reconocer que su autoridad para tomar decisiones les es delegada por el anciano. Algunas personas han enseñado que los ancianos están a cargo de los asuntos espirituales y que los diáconos están a cargo de los asuntos comerciales de la congregación. El Nuevo Testamento no apoya este punto de vista. En la práctica, generalmente es imposible separar asuntos espirituales y asuntos de negocios. Ejemplo, la decisión de gastar dinero en el trabajo misionero humanitario no es solo un asunto comercial, es una parte vital de la función espiritual de la iglesia. En gran medida, quienes manejan el presupuesto también manejan la dirección espiritual de la congregación. En general, puede ser prudente que los ancianos otorguen a los diáconos y a otros un papel importante en la propuesta de presupuesto, pero debe ser el anciano el que tome las decisiones finales en tales asuntos. Dado a que un anciano funciona como un equipo en la toma de decisiones, debería ser evidente que los ancianos deben reunirse regularmente. Algunos ancianos son tan autonómicos o individualistas que nunca funcionan realmente como un equipo. Ningún anciano debe gobernar todo el programa de trabajo de la iglesia. Eso no es bíblico. Algunos ancianos se reúnen pero no tienen reuniones planificadas regularmente. Toman sus decisiones en reuniones de emergencia realizadas en los pasillos después de los servicios, o toman sus decisiones en una serie de llamadas telefónicas. Esto puede no ser ninguna violación de un punto de vista doctrinal, pero es muy imprudente. Esta es una segura señal de una gestión por crisis, liderazgo por impulso.
Si un anciano verdaderamente está delegando autoridad de toma de decisiones a los diversos diáconos que están a cargo de programas específicos, habrá una necesidad de reuniones coordinadas y decisiones por decretar. Muchos ancianos delegan a sus presidentes la autoridad para la toma de decisiones sin tener que convocar una reunión cuando dicha acción es absolutamente necesaria. Cualquier anciano que sea llamado a tomar tales decisiones por su cuenta debe ser extremadamente cauteloso. A menudo puede decir: ya hemos hablado esto lo suficiente como para saber cuál sería la decisión de los ancianos. Y luego seguir adelante y aprobar o desaprobar la propuesta. Pero si no está seguro de qué dirán los otros ancianos, no debe ser presionado para tomar una decisión sin la participación de los otros dirigentes. Casi siempre la calidad de la decisión es más importante que la velocidad de la decisión. Las congregaciones a menudo buscan de la guía de Dios para que dirija a sus ancianos y ayudarlos a tomar decisiones sabias. Sería imprudente e irresponsable de un anciano decidir sin el apoyo de su equipo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios espera que los ancianos conozcan su palabra y sean guiados por esa palabra en todos los asuntos de fe. Algunos han asumido incorrectamente que existe un conflicto natural entre la fe y la razón. La función de la razón es considerar la evidencia y llegar a una conclusión lógica. Dios nunca ha pedido a los hombres que crean sin darle cuantiosas pruebas y razones lógicas para creer. Cuando los ancianos toman decisiones, necesitan orar por la guía de Dios, como si todo dependiera de Él, porque así es. Pero también deberían usar la sabiduría que han adquirido a través de la experiencia y ser tan lógicos y racionales como sea posible, como si todo dependiera de ellos, porque así es. Los ancianos deben planificar con fe en Dios, pero deben tener cuidado con aquellos que abusan de la doctrina de la fe. La fe oye la palabra de Dios. Realmente no puede hacer por fe lo que la palabra de Dios no ha ordenado. El liderazgo efectivo requiere que los ancianos estén al frente desafiando la congregación. Los ancianos no deben estar tan al frente que pierdan contacto con la congregación y los miembros pierdan de vista a sus líderes. La mayoría de los ancianos no necesitan preocuparse por estar demasiado lejos al frente, más bien deben estar preocupados por ponerse al día. Sugerencias prácticas en el proceso de decisiones. Hay dos razones principales por las que muchos ancianos son ineficientes en la toma de decisiones. Primero, no se preparan adecuadamente para reuniones de ancianos. Segundo, no realizan las reuniones de ancianos de manera ordenada. La Biblia no nos dice cómo los ancianos deben prepararse para sus reuniones o cómo deben conducir sus reuniones. Las sugerencias presentadas en esta sección son cuestiones de juicio, no de fe. En Lucas 16:8 Jesús dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. La mayoría de los ancianos van a sus reuniones pensando en las cosas que quieren proponer, pero sin saber lo que otros también querrán proponer. Para prepararse para una reunión, necesitan tener una idea de lo que se discutirá en esa reunión. Necesitará una agenda de los temas que se discutirán. Mucho antes de cada reunión, el presidente debe comunicarse con los otros ancianos, los diáconos, ministros y otros que puedan estar involucrados para averiguar qué cosas deben considerarse en la próxima reunión.
Si los diáconos, ministros y otros van a asistir a alguna parte de la próxima reunión de ancianos para hacer informes o presupuestos. Dichos informes o presupuestos deben escribirse, o propuestas deben escribirse con suficiente anticipación, con copias distribuidas a cada anciano. El anciano debe tomarse el tiempo para meditar y orar. Después de su reunión, dado a que la información está fresca en su mente y podrá reconciliar la mayor información posible. Es el momento idóneo para pedirle al Espíritu Santo que ilumine el camino a seguir. Tan pronto como sea posible, después de cada reunión de ancianos, cada uno de ellos debe recibir una copia del acta de la reunión, también conocida como minutas. Las agendas, las actas, los informes, las propuestas, los estados financieros y otros documentos importantes pueden mantenerse en el libro de anotaciones o en las minutas. Cada anciano debe tener dicho material fácilmente disponible para prepararse para las reuniones. Es importante que la iglesia sea organizada por naturaleza. Esta sección se llama ahorro de tiempo. Es importante que la iglesia sea organizada por naturaleza, para ahorrarles la inversión de su tiempo a los ancianos y no hacerles perder el tiempo cada vez que sus reuniones se lleven a cabo. Siempre que sea posible, los ancianos deben tener una oficina en el edificio de la iglesia donde puedan llevar a cabo sus reuniones, mantener sus archivos y tener todos los registros que necesitan disponibles. Un problema aún mayor a la falta de preparación antes de la reunión de ancianos es la escasez de orden y organización. Muchos ancianos nunca han tomado el tiempo para discutir cómo deben llevarse a cabo sus reuniones. Las reuniones se han convertido monótonas, repetitivas y rutinarias. Probablemente la forma más ineficiente de llevar a cabo una reunión de ancianos, pero una muy común, es simplemente cederle la palabra a todos libremente para que expresen lo primero que se les venga a la mente. Muchos ancianos pasan la mayor parte de su tiempo de reunión en asuntos menores y le queda muy poco tiempo para temas principales, simplemente porque los temas principales no llegaron hasta el final de la reunión. El presidente de la reunión de ancianos debe cubrir la agenda de manera ordenada. La forma más eficiente y ordenada de llevar a cabo una reunión de toma de decisiones se conoce como procedimientos parlamentarios. El procedimiento parlamentario. Todos los miembros de un órgano de toma de decisiones tienen los mismos derechos, privilegios y obligaciones. El voto de la mayoría decide. Estos son puntos de lo que es el procedimiento parlamentario. Cuando se requiere más de un voto mayoritario, el control pasa a la mayoría, de la mayoría a la minoría. Algunos ancianos han cometido un grave error al suponer que se requiere un acuerdo unánime antes de poder actuar. Esta es simplemente una versión negativa de las reglas de un solo hombre, y la regla de un solo hombre no es bíblica. Es aconsejable que un anciano se esfuerce por lograr el consenso, pero no se requiere que el consentimiento unánime para la acción. La forma de llegar a un consenso es llegar a un compromiso. Cuando se presentan dos puntos de vista opuestos, lo que hay que hacer es buscar todos los puntos posibles entre los puntos de vista opuestos. Si puede encontrar una posición de compromiso entre los puntos de vista opuestos y esa posición es de compromiso, es aceptable para todos, entonces ha llegado a un consenso. Pero si no puede encontrar una posición de compromiso que sea aceptable para todos, la mayoría debe tener el derecho de seguir adelante y actuar. Hacer lo contrario es entregar el control a la minoría. La mayoría en un órgano de toma de decisiones tiene derecho a estar seguro de que sus decisiones no serán revocadas por la minoría, que actúa sola. Pero
Perdón, por esta razón, siempre se requiere un quórum antes que el grupo pueda tomar decisiones. Del latín quórum, el quórum es el número de individuos que se necesita para un cuerpo deliberante o parlamentario para que trate ciertos asuntos y pueda tomar una determinación válida. Un principio importante del procedimiento parlamentario es que la minoría tiene derechos que deben protegerse e intereses de todo el grupo, pero que debe protegerse el interés de todo el grupo. El derecho más importante de la minoría es un derecho a tratar de persuadir a otros. El derecho más importante de la minoría es un derecho a tratar de persuadir a otros en el grupo para que vean su camino. Cualquier esfuerzo para endulzar este derecho requiere un voto de 2/3 en lugar de una mayoría simple, de acuerdo con la ley parlamentaria. La mayoría tiene derecho a protegerse contra el esfuerzo de una minoría para bloquear la acción. Por esa razón, si una persona sigue presentando la misma propuesta una y otra vez y la mayoría sigue derrotándolo una y otra vez, un miembro del grupo puede objetar la consideración de esta propuesta la próxima vez que surja. Pero, para proteger los derechos de la minoría, la moción que se opone a la consideración requiere un voto de 2/3. Un principio del procedimiento parlamentario es que un grupo de toma de decisiones pueden discutir solo una pregunta a la vez. La razón por la que una propuesta formal se llama moción en el procedimiento parlamentario es porque una propuesta será presentada para aprobación o rechazo bajo un proceso de juicio grupal. Hay un orden de procedencia definida y lógica que rige la introducción y disposición de todo movimiento. Ejemplo, si alguien presenta una propuesta específica en forma de moción principal, otra persona presenta una moción para enmendar la propuesta, entonces alguien presenta una moción para posponer la consideración hasta la próxima reunión. Y finalmente, alguien presenta una moción para suspender la sesión. El grupo debe primero votar sobre la moción de aplazamiento. Si eso falla, debe votar sobre la moción de posponer la consideración a una nueva reunión. Si esto falla, debe votar sobre la enmienda y finalmente votar sobre la moción principal. No hay ninguna ley en la Biblia que diga que los ancianos deben seguir las reglas del procedimiento parlamentario, pero los ancianos deben seguir un orden lógico en sus reuniones. Las reglas de procedimientos parlamentarios son solo algunos principios de sentido, descubiertos a través de muchos años de experiencia en grupos de toma de decisiones que buscan las formas más ordenadas de conducir sus asuntos. No hay ley en la Biblia que diga qué patrón debe seguir los ancianos en su reunión, pero sí deben haber algún patrón. Quizás esto no es realmente de lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 12:40, cuando dijo que todas las cosas se hagan decentemente y en orden, pero al menos se aplica en principio general. Posible patrón de pasos a seguir en reuniones. Primero, llamado al orden y oración de apertura. Luego, corrección y o aprobación de las minutas de la reunión anterior de ancianos que se han discutido a cada uno de antes de la reunión. Tercero, informes de diáconos, ministros u otros en relación con sus tareas regulares en la estructura organizativa de la organización. Luego, informe de diáconos, ministros u otros en relación con asignaciones especiales. Luego, asuntos pendientes de la última reunión de ancianos. Sexto, nuevos negocios tomados en orden de importancia según se enumeran en la agenda impresa distribuida a cada anciano antes de la reunión.
Luego, nuevos negocios no incluidos en la agenda impresa. Y por último, oración final y clausura. Además de seguir un patrón ordenado en la reunión. Los ancianos también deben seguir alguna estructura en su discusión de temas específicos. Agenda de resoluciones de problemas recomendadas a seguir. Primero, defina el problema. Segundo, determine las causas de la situación del problema. Luego, establezca los criterios por los cuales las posibles soluciones serían evaluadas. Cuarto, descubra las posibles soluciones. Quinto, aplique los criterios para seleccionar la mejor solución. Luego, planifique la implementación de la solución. El 7, nombres personas específicas para llevar a cabo tareas específicas. A primera vista, esta agenda de reunión de problemas de 7 pasos parece tener un enfoque muy diferente del sistema de hacer mociones formales, discutirlas y votar sobre ellas. En realidad, la diferencia no es tan grande. La diferencia es que las mociones manifiestan alternativas para ser refutadas o aprobadas por el grupo, y la agenda de resolución de problemas guía a la discusión en pasos. Es muy importante asegurarse de comenzar la discusión con una buena y clara definición del problema y el esfuerzo para determinar las consecuencias que éste acarrea. El próximo paso es establecer los criterios mediante los cuales se evaluarán las posibles soluciones. Este es el paso más olvidado de todos. Lo que la mayoría de los grupos hacen es apresurarse a proponer varias soluciones. El problema con proponer soluciones antes de haber establecido los criterios por los cuales se evaluarán las posibles soluciones es que tienden a polarizar al grupo, es decir, las soluciones serán vagas y sin claridad. El cuarto paso de esta agenda de resolución de problemas es descubrir las posibles soluciones. Este aún no es el momento para abogar o negociar. Este es el momento para descubrimientos. La lluvia de ideas es una técnica útil en esta etapa. Se debe suspender temporalmente el juicio crítico y definido, ya que la imaginación rige esta etapa. No evalúe ideas en absoluto. No se concentre en la calidad, sino en la cantidad de ideas. Trate de encontrar tantas ideas como sean posibles, sin importar cuál irrazonables pueden ser algunas. Intente tomar las ideas sugeridas por otros y separarlas o combinarlas de diferentes maneras. Deje que las ideas sugeridas por otros desencadenen ideas en su propia mente. Entrelace las ideas sugeridas por otros. Este proceso lleva solo unos minutos, pero en esos pocos minutos pueden generar una gran cantidad de alternativas. El cuarto paso, continuación. Si ha sugerido todos estos pasos, si han seguido todos estos pasos, el paso final será relativamente fácil. Simplemente tome los criterios que aprobó y aplíquelos a la lista de posibles soluciones para después utilizar el proceso de eliminación. Aquí es donde se detienen muchos ancianos. Después de todo, todos acordaron la solución y se detienen la reunión. ¿Qué más hay que hacer? Cuando llegan a la reunión de ancianos la próxima semana, descubrimos que no se había hecho nada. ¿Por qué? Simplemente porque no se siguió ningún orden. No se había planeado la implementación de la solución y nadie había sido designado para llevar a cabo las tareas específicas necesarias para implementar esta solución. La fase más larga del proceso de resolución de problemas es planificar la ejecución de la solución. Aquí es donde el presupuesto puede ser importante y donde los ancianos deben ejecutar
pero deben recordar que no pueden gastar dinero sin recuperar más fondos o sin recaudar más fondos o quitar fondos de alguna otra área presupuestada. Aquí también es donde los ancianos deben tener cuidado de desarrollar y mantener un programa equilibrado de trabajo en la iglesia. No debemos frustrarnos si existen modificaciones durante el proceso de propuestas. El cuerpo de ancianos necesita comenzar sus deliberaciones observando las necesidades espirituales de la congregación y encontrando formas de satisfacerlas, aun si algunas modificaciones son necesarias. Aunque estas son preguntas importantes, ¿podemos pagarlo? ¿O tenemos suficientes trabajadores para hacer el trabajo? La única pregunta que deberíamos considerar con prioridad debería ser: ¿Dios quiere que lo hagamos? Tener una primera y segunda lectura de propuestas antes de la aprobación final le da a los ancianos la oportunidad de informar a los miembros lo que se está considerando. En algunas juntas directivas y comités ejecutivos existe una regla que establece que el grupo debe decidir si las propuestas deben ser decididas por el grupo actuando por su cuenta o llevadas a todos los miembros ante la decisión final. En algunos órganos de toma de decisiones, las reglas es que las propuestas deben ser tomadas en cuenta para tomar su decisión antes de que se tome la decisión final. Si un anciano decide que una propuesta particular debe presentarse a la congregación antes de que el comité tome una decisión final, eso requerirá claramente una primera y segunda lectura de la propuesta. En la segunda lectura, los ancianos podrán dudar preguntándose: ¿cómo podemos recaudar el dinero para pagarlo? Y ¿cómo podemos recaudar o reclutar los trabajadores necesarios para hacer el trabajo? La mesa directiva debe también considerar las posibles respuestas de la congregación, estar abiertos a sus sugerencias y saber responder las preguntas basándose en su detallada y minuciosa exploración del asunto. Conclusión: las sugerencias presentadas en la sección anterior son cuestiones de juicio, no cuestiones de fe. No hay ninguna ley en la Biblia que diga que los ancianos tienen que hacer las cosas de esa manera. Final del capítulo 4. Capítulo 5. Las funciones principales de los obispos. En Tito 1:5, Pablo dijo que los ancianos deben ser ordenados y constituidos en cada ciudad. Luego enumera las calificaciones que los hombres deben tener para ser seleccionados como ancianos. En medio de esta lista de calificaciones para los ancianos, Pablo dice: porque el obispo debe ser irreprensible. En este capítulo discutiremos al anciano y sus cualificaciones, y al obispo y sus cualificaciones correspondientes. Episcopos es la palabra usada en el texto griego original del Nuevo Testamento. Esta palabra proviene de epi, que significa sobre, y scopeo, que significa observar o mirar. Supervisor en el origen castellano es la traducción más directa. Primera Timoteo 3:1 habla del oficio de un obispo. En realidad, el texto griego no tiene una palabra como oficio como tal en este pasaje. En cambio, el texto griego tiene la palabra episcopee. La traducción literal es: si alguien busca la supervisión. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, Pedro se dirigió a los ancianos y les dijo que pastoreen la iglesia. Usa la palabra episcopeo, que es simplemente la forma verbal de la palabra obispo o supervisor, ejercer la supervisión. Todas estas palabras en sus diversas formas se refieren
a lo que comúnmente se llama una función administrativa o de supervisión. Algunos escritores han criticado recientemente a los ancianos por actuar como una junta directiva. Esta crítica no es totalmente justificada. Muchos ancianos funcionan solo como un cuerpo de toma de decisiones y eso está mal. Una buena junta directiva no funciona así. La función principal de una junta en el mundo secular es administrar o supervisar el trabajo que realizan los que ejercen la autoridad delegada para la toma de decisiones. La mayoría de los ancianos podrían ser criticados por no realizar el tipo de función administrativa o de supervisión realizada por las juntas eficientes en el mundo secular. Y esto sería aceptable dado a que el comité de ancianos también carga con responsabilidades espirituales. La función de un órgano administrativo no es tomar las decisiones. Más bien es supervisar el trabajo que realizan los que ejercen la autoridad de toma de decisiones que es delegada a ese organismo administrativo. El anciano no delega suficiente autoridad con el fin de tener a alguien a quien supervisar. El trabajo de los administradores en el mundo secular se describe a menudo bajo los encabezados llamados las cinco funciones de la buena administración. A lo largo de este capítulo, el trabajo de los obispos en las iglesias se discutirá bajo estos 5 encabezados. Primero es visualizar. Donde no hay visión, la gente perece. Los obispos de las iglesias deben ser hombres de visión. Visualizar significa determinar los fines, metas y objetivos a alcanzar. Muchas congregaciones simplemente se mantienen en ciclos repetitivos. Sus líderes nunca evalúan realmente el programa general del trabajo de la iglesia para asegurarse de que se cumplan los propósitos. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios a través de la adoración, del trabajo para ayudar a los necesitados, del tipo de evangelismo que permite que a las personas convertirse en cristianos y a través del tipo de edificación por medio de enseñanzas espiritual y el asesoramiento que ayuda a los cristianos a crecer día a día para llegar a ser más y más como Cristo. Muchos comités de ancianos nunca evalúan programas específicos para asegurarse de que se logren los objetivos. Simplemente siguen haciendo lo mismo de la misma manera porque esa es la forma en que siempre lo han hecho. Educación en la iglesia. La mayoría de nuestras congregaciones han estado impartiendo clases bíblicas durante tanto tiempo que han olvidado por qué las tienen. Si su objetivo es simplemente llevar a cabo clases solo por práctica común, entonces no tendrá éxito, ya que debe haber un objetivo más alto, debe existir un propósito más elevado. Si el objetivo es enseñar información objetiva sobre la Biblia, la mayoría de las congregaciones no tienen mucho éxito y la mayoría no tendrán forma de saber con certeza si tuvieron éxito. Desafortunadamente, estas clases nunca dan tareas, nunca dan exámenes, nunca reciben retroalimentación para decirle si los estudiantes están aprendiendo. Si el objetivo de las clases es transformar vidas, entonces hemos empezado bien. Pero es de suma importancia la medición por medio de cálculos, sondeos, encuestas o exploración de nuestros resultados. El nivel de espiritualidad, santidad, discipulado y mayordomía de los que pertenecen no indica que nuestras clases bíblicas tengan mucho éxito en lograr la meta de cambiar vidas, dado al nivel de madurez reflejado. En muchas de nuestras clases bíblicas, el alumno típico nunca es realmente desafiado, no aprende nada nuevo, simplemente ensayan la doctrina a un nivel muy superficial semana tras semana. Los obispos deben preguntarse qué están tratando de lograr a través de sus clases bíblicas.
deben ver si no hay alguna manera en que estos obispos se puedan lograr de manera más, que estos objetivos, perdón, se puedan lograr de maneras más efectivas. Visualizar significa tener una idea clara de cómo serán las cosas cuando los programas hayan tenido éxito y se hayan resuelto los problemas que afronta la congregación. Pero además de una visión del objetivo a largo plazo, en un programa en particular los obispos tienen necesidad también necesitan una visión de cómo serán las cosas en varios puntos del camino. La congregación o las congregaciones necesitan objetivos a corto plazo, intermedio y de largo plazo. Algunos obispos ven la importancia de establecer metas, pero establecen metas tan vagas y generales que nunca podrán identificar cuándo las logran, mucho menos el progreso que se va presentando. Lo primero que los obispos deben hacer como buenos administradores es considerar las necesidades y problemas espirituales en la congregación. Visualizar específicamente cómo serán las cosas una vez que esas necesidades hayan sido satisfechas y estos problemas hayan sido resueltos. Una vez que tienen una idea clara de sus objetivos finales y de los posibles inconvenientes en el camino, entonces están listos para pasar al siguiente paso en una buena administración. Paso 2. Organizar. Organizar significa planificar el trabajo que debe realizarse para alcanzar los resultados deseados. Organización significa una división del trabajo y una asignación de resultados para lograr un propósito. Organizar es el proceso de establecer los medios a través de los cuales se logran los objetivos o metas. Visualizar o planificar es el proceso de definir metas o fines que se deben alcanzar. Este enfoque general ayudaría a los obispos a organizar diversos programas de trabajo. El primer paso en este enfoque es representar el proyecto una vez que se haya completado con éxito. El segundo paso es retroceder en el tiempo y determinar todas las cosas que se deben hacer para alcanzar la meta. Los pasos que se vayan a tomar deben ser estudiados para determinar cuál es el camino más eficiente, el más corto, el más largo y el más drástico. Para lograr las metas no solo se requiere el diseño del plan, sino la revisión del diseño, con todas sus contingentes y variables. Otro camino importante que debe desarrollarse es el lograr que las personas asistan. La mejor manera de lograr que los miembros de una congregación apoyen dicha reunión o cualquier otro proyecto es involucrarlos en la formación del plan. El proceso pensar regresivamente. Cual sea el asunto que el comité está discutiendo, el secretario está en pensar regresivamente en el tiempo. Comience con el proyecto tal como estará cuando se complete y luego continúe con todos los pasos en cada área que se necesita cubrir para alcanzar el objetivo final. El enfoque habitual es comenzar con los pasos necesarios en cada camino para alcanzar ese objetivo. Esto lleva un enfoque de gestión por crisis. Los diáconos, ministros y otros que reciben asignaciones específicas en un programa de trabajo de la iglesia necesitan que se les informe sobre los objetivos generales del programa, cómo ese programa se relaciona con otras actividades de la congregación, instrucciones específicas para cada miembro involucrado, cuáles son las pólizas, qué decisiones están autorizadas a tomar esas personas por sí mismas, cuánto dinero él puede gastar por su cuenta y lo que necesita ser llevado a los obispos para su aprobación. En general, toda la congregación debe recibir al menos un resumen breve de cada descripción del trabajo, específicamente o especialmente en lo que respecta
a las tareas regulares de los diversos diáconos y ministros. 3. Delegar. Este tercer paso es el paso más importante, pero el más descuidado en todo el proceso. La razón principal por la que muchos ancianos nunca tienen el tiempo para funcionar como administradores o como maestros y consejeros espirituales es que nunca delegan suficiente autoridad para tomar decisiones a los diáconos, ministros y otros que trabajan bajo su dirección. El consejo de Jetro. Los obispos deben considerar seriamente el sabio consejo que Jetro le dio a Moisés en Éxodo 18 del 13 al 28. Moisés se mantenía ocupado desde la mañana hasta la noche sirviendo al pueblo y era el único que tomaba decisiones para Israel. Moisés tenía cosas más importantes que necesitaban su atención. Jetro instó a Moisés a nombrar gobernantes de tal manera que gobernaran 1000 personas. En el siguiente nivel un líder gobernaba 100 personas, en el tercer nivel el líder gobernaba 50 personas y el nivel más bajo un líder gobernaba a 10 personas. Fue gracias a este sistema de delegación que Moisés fue capaz de convertirse en un líder eficaz. El arte de la delegación es una de las tareas más difíciles para cualquier líder. Un líder necesita delegar suficiente autoridad para compartir la carga con otros e involucrarlos en los procesos hacia donde Dios va dirigiendo. El control de una organización se pierde cuando el líder no presenta instrucciones claras y por ende los caminos se ven grises y llenos de incertidumbre para los seguidores. La mejor manera de empezar a delegar autoridad es comenzar delegando una autoridad limitada para la toma de decisiones con instrucciones muy detalladas y claras. Después que la persona ha adquirido experiencia y confianza, los líderes pueden delegar un poco más de autoridad para tomar decisiones. El anciano no debería delegar responsabilidades si el anciano no cuenta con el tiempo para supervisar el desempeño y medir los resultados que se produzcan. El anciano solo debe delegar la autoridad para tomar decisiones cuando esté listo para que el diácono use su propio juicio y haga cosas a su manera, obvio, dentro de la póliza permitida o de la política permitible. El discípulo quizás haga las cosas de manera muy diferente. Esto es aceptable y a pesar de los diferentes métodos, el anciano sabrá apoyar cuando el diácono cometa errores. 4. Supervisar. De todos los pasos en los tradicionales de la buena administración, este es el más que se acerca al significado literal del obispo o supervisor. La supervisión se produce a medida que los planes se ponen en funcionamiento. La supervisión requiere una comunicación bidireccional efectiva. Los obispos deben obtener la información que se les indica si están cumpliendo o no los objetivos, si se siguen o no las pautas de la política y si la autoridad delegada para la toma de decisiones se ejerce de la manera que planearon. Los obispos deben preocuparse continuamente por la capacitación y el desarrollo de quienes trabajan bajo su dirección. Informes formales o informales. Informes escritos de diáconos, ministros y otras personas que trabajan en programas específicos bajo la dirección de los obispos pueden ser de gran ayuda para los obispos. La mayoría de las congregaciones podrían mejorar enormemente su eficiencia organizacional si usaran informes escritos más de lo que hacen. Los obispos generalmente necesitan reservar al menos parte de su tiempo para su función administrativa y el asesoramiento hacia estos reportes escritos. La mejor manera de llevar a cabo una reunión de ancianos es comenzar con la función administrativa. Es de suma importancia considerar necesidades espirituales de los miembros y hablar sobre el trabajo que necesitan hacer como maestros y consejeros espirituales, reuniones y cómo llevarlas a cabo. Además de las reuniones en grupo en las que revisan programas específicos, los obispos deben reunirse con diáconos y ministros regularmente para discutir su trabajo en general. Los ancianos
Quienes pastorean las congregaciones son tan importantes en la vida de la congregación que necesitan estar involucrados directamente con los entrenamientos que ofrecen el obispo. Un pastor no debe tratar de dominar o limitar tal reunión, especialmente si el obispo es dado a los entrenamientos continuos. Existen enormes ventajas en mantener los diáconos entrenados debidamente. La ventaja primordial es el conocimiento para tomar iniciativas por sí mismos, atender los asuntos del ministerio con mayor seguridad y permitir que los obispos puedan efectivamente realizar los entrenamientos. La clave es que los obispos participen activamente en la administración de los asuntos más importantes y utilizar a un anciano, ministro, personal de iglesia, diácono y otros empleados a tiempo completo para ayudarlos a administrar en forma cotidiana los varios programas. Los obispos deben recordar el sabio consejo que Jethro le dio a Moisés y aplicar este principio en su trabajo como administradores, así como la delegación de autoridad de toma de decisiones. Número 5. Analizar. Las funciones administrativas de los obispos no terminan con la finalización exitosa de un proyecto. Cuando se termina una tarea o se completa un proyecto, los obispos necesitan ver que se puede aprender de la experiencia. Es importante notar qué cosas funcionaron y volver a intentarlo, así como tener en cuenta las cosas que no funcionaron y tratar de descubrir qué salió mal. Problemas de actitud entre los líderes. Es en esta etapa final del proceso administrativo que los obispos pueden considerar los cambios estructurales que podrían ser necesarios en la próxima vez que surja un proyecto similar. Por ejemplo, los problemas de conducta de algún participante. Los obispos deben lidiar con estos problemas de personalidad en cuanto surjan. Lo que hacen muchos obispos es hacer cambios estructurales en la organización como una forma de evitar problemas de personalidad. Cambios estructurales no es la solución. Problemas de actitud entre los líderes. Problemas de personalidad. Debería existir una política o póliza de la constitución del ministro o del ministerio para corregir los problemas de personalidad cuando exista diferencia de opinión al grado de entrar en conflicto entre dos líderes. Quizás no sea una posición agradable reunir a dos diáconos cuya opinión o personalidades choquen. Sin embargo, es una práctica muy necesaria si queremos una solución a largo plazo. Analizar el paso final. Analizar es el paso final en el proceso administrativo. Es el momento para que los obispos reflexionen sobre los fines, metas y objetivos que ellos representaron al comienzo de este proceso. Necesitan asegurarse de que su visión es lo que Dios quiere que sea, que su desafío a la congregación se mantenga a ritmo de las crecientes necesidades espirituales de los miembros. Final del capítulo 5. Capítulo 6. Lidiando con el pecado dentro de la iglesia. Mientras estemos en esta tierra, el pastor tendrá que lidiar con aquellos que se niegan a arrepentirse. El elemento común en todo pecado es la rebelión contra la autoridad de Dios. Porque cualquiera que se guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2, del 10 al 11. Este pasaje nos enseña que este pasaje no enseña que tiene que ser perfecto para ser salvo, pero sí enseña que hay muchas maneras de rebelarse contra la autoridad de Dios. Hay muchas formas de rechazar la autoridad de Dios. ¿Quién sabe lo que es correcto hacer y no lo hace? Para él es pecado. Santiago 4:17. Juan 3:4 nos dice que todos los que cometen pecado transgreden la ley, es transgresión de la ley.
porque el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, dice que todo mal es pecado. Hay muchas formas de rechazar la autoridad de Dios, pero el que tiene dudas es condenado si come, porque no actúa por fe, porque lo que no procede de la fe es pecado. Romanos 14, 23. En todos estos diferentes tipos de pecado, el único elemento esencial es la rebelión contra la autoridad de Dios. La palabra de Dios se convierte en parte de la conciencia de un cristiano. Cuando los cristianos se rebelan contra la autoridad de Dios, dejan que la naturaleza emocional tome el control. Una de las cosas más importantes que los pastores de las iglesias deben tener en cuenta al aconsejar a los cristianos que pecan es que su problema fundamental es que hacen y repiten lo que quieren hacer, en lugar de hacer lo que saben que deberían hacer. Una de las más importantes enseñanzas que el pastor debe relatar a la congregación es sobre nuestra decisión de obedecer a Dios, que es nuestra prioridad primordial. Una vez que esta parte de su personalidad se haga cargo y sus decisiones controlen sus acciones, sus sentimientos cambiarán gradualmente. La tarea debe ser abrir los ojos que sus sentimientos no deben controlar sus emociones y que los estatutos de Dios predomine sobre sus emociones mixtas. Una vez que dejan que sus decisiones controlen sus acciones, entonces el atractivo emocional puede ser útil. Pero lo que es necesario, pero lo que se necesita es inspiración y aliento en lugar de apelación de culpa y miedo. Hay momentos en que los cristianos continúan en rebelión contra la autoridad de Dios sin importarles cómo sean amonestados. Es entonces cuando los pastores de las iglesias deben liderar en disciplina. La disciplina es hermosa y productiva. La definición bíblica para disciplina es traer más frutos. El argumento bíblico más detallado sobre este asunto se encuentra en 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 13. Un miembro de la iglesia de señores en Corinto fue culpable de inmoralidad sexual y se negó a arrepentirse. Obsérvese que Pablo dijo: quien haya hecho esto sea removido de entre ustedes. En 1 Corintios 5:6 Pablo advirtió: un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego en 1 Corintios 5:8 Pablo dijo: purguen las viejas levaduras. En 1 Corintios capítulo 5, 9 al 13 Pablo dijo: os he escrito por carta que no os juntéis con los que fornican. No obstante, con los que fornican de este mundo, o con los avaros, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salirse del mundo. Hay muchos otros pasajes de las Escrituras que tratan sobre cómo relacionarse con el error. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice que debemos considerar a los falsos maestros como malditos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no de las enseñanzas que recibiste de nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. Cuando un cristiano peca deliberadamente y continuamente y se niega a arrepentirse, a pesar de las repetidas advertencias, la congregación debe retirar formal y públicamente de esta persona la relación con el resto de la congregación. Si un cristiano se ha alejado del Señor y usted continúa las relaciones sociales solidarias con esta persona en vez de aprovechar todas las oportunidades para exhortarlo a arrepentirse, su asociación continua sugerirá la aprobación de lo que esta persona ha hecho. Posiblemente haya quien desee relacionarse con el rebelde con el pretexto de restaurarlo. En este caso, el necio decidió seguir su necedad, y prontamente tú serás igualmente necio como él. Hay tres razones principales para esta cirugía gráfica.
esta amputación. La primera y más importante razón, como sugiere 1 Corintios 5:6, es proteger la iglesia de la influencia maligna de tales personas. Tres razones principales para esta cirugía drástica. La segunda razón muy importante es proteger la influencia de la iglesia en la comunidad para que el trabajo de guiar a los perdidos a Jesucristo no sea obstaculizado por las malas influencias de un individuo en la congregación. Tercera razón, como se sugiere en 2 de Tesalonicenses 3:14, es para avergonzar al pecador con la esperanza de que esto lo lleve al arrepentimiento. La Biblia menciona varios pecados específicos en varios ejemplos de personas que necesitaban ser retiradas, pero la Biblia no da una lista de pecados específicos que son motivos para ser expulsados. Recuerde que la esencia de todo pecado es la rebelión contra Dios. En realidad, solo hay una razón para ser expulsado. Es la negación a arrepentirse, independientemente de qué pecado específico pueda estar involucrado. El tiempo en que los pecadores puedan estar bien con Dios es mucho más limitado de lo que muchas personas han supuesto. No es solo que la muerte pueda venir o que el Señor pueda regresar antes de que el pecador se arrepienta. La oportunidad de arrepentimiento es mucho más limitada que eso. Hay muy pocos momentos precisos en la vida cuando el corazón del pecador es tocado por la palabra de Dios. La próxima vez que escuche la palabra de Dios será mucho más difícil de obedecer y mucho más fácil de posponer la obediencia y, por lo tanto, continuar en rebelión. Después del tiempo, la conciencia del pecado es como la piel que se ha cauterizado con un hierro caliente. 1 Timoteo 4:2. Perdieron la sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En Efesios 4:19. Y 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Final del capítulo 6 y la tarea para este programa, esta clase. Está ahí la tarea, leanla con cuidado. Cualquier pregunta me pueden llamar. Dios les guarde, Dios les bendiga y será hasta la próxima clase.